En una prueba de 5 preguntas, de opción múltiple, donde cada pregunta tiene respuestas, ¿cuál sería la probabilidad de obtener al menos una pregunta incorrecta si adivina al azar? Para encontrar la probabilidad de al menos una pregunta incorrecta, tenemos que encontrar todas las formas de obtener una pregunta incorrecta, 2 preguntas incorrectas, 3 preguntas incorrectas, 4 preguntas incorrectas y 5 preguntas incorrectas. Y eso sería un desafío. Para que sea más fácil, usaremos la idea del complemento de un evento, donde si la probabilidad de un evento es P de E, entonces la probabilidad del cumplido sería la probabilidad que el evento E no sucedería. Y para el cumplido de E, usamos E', por lo que usaremos esta definición aquí. La posibilidad de un evento es igual a 1 menos la probabilidad del cumplido del evento. Entonces, si nuestro evento tiene al menos una pregunta incorrecta, el cumplido sería, no al menos una pregunta incorrecta, lo que significa 0 preguntas incorrectas. Entonces esta probabilidad es igual a 1 menos la probabilidad de 0 incorrecto. Entonces, si encontramos esta probabilidad aquí, entonces podemos encontrar esta diferencia, para encontrar la probabilidad solicitada. Entonces tendríamos un menos. Ahora para determinar la probabilidad, sabemos que queremos comparar el número favorable de resultados al número total de resultados. Entonces, primero determinemos el número total de resultados de nuestra prueba. Y podemos hacer esto usando el principio de conteo. Como hay 5 preguntas, trataremos esto como 5 eventos independientes. 1, 2, 3, 4, 5. Llamaremos al primer evento Q1 para la primera pregunta, Q2 para la segunda pregunta, y así sucesivamente. Ahora determinaremos el número de resultados para cada pregunta, luego determinaremos el producto para encontrar el número total de resultados para toda la prueba. Bueno, cada pregunta tiene 4 respuestas. Entonces hay 4 resultados posibles para la pregunta 1, 4 resultados posibles para la pregunta 2, y así sucesivamente. Entonces, el número total de resultados es de 4 a 5. Lo que equivale a 1024. Entonces, el denominador para la probabilidad de 0 incorrecto es 1024. El número favorable de formas de obtener 0 incorrecto, solo hay una forma de responder correctamente todas las preguntas, entonces la probabilidad de 0 incorrecto es 1, dividido por 1024. Entonces, si encontramos esta diferencia, podemos encontrar la probabilidad de que al menos una pregunta sea incorrecta. Bueno, 1 es igual a 1024 sobre 1024, y luego tenemos menos 1 sobre 1024. Tenemos un denominador común. Entonces restamos los numeradores. Nuestra probabilidad es 1023 dividida entre 1024. Observe cómo la probabilidad es extremadamente alta de adivinar al azar y equivocar al menos una pregunta. Expresemos también una probabilidad como decimal y porcentaje. Para convertir un decimal, dividimos 1023 dividido por 1024. Si redondeamos a 4 decimales, seríamos aproximadamente 0.990. Convirtiendo a un porcentaje, observe cómo tendríamos 99.90%. Pero para nuestra tarea, creo que quieren una fracción simplificada. Entonces deberíamos ingresar esto como nuestra probabilidad. Espero que hayas encontrado esto útil.